Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Freddy Guerrero, espero que se encuentren muy bien. Mi objetivo de este video es porque les quiero dar una charla magistral sobre un tema que creo que es muy, pero muy importante dentro del ámbito de derecho. Yo ya tengo muy poco para ser abogado y pues claro, durante toda mi carrera universitaria he podido comprender muchos libros y muchos temas dentro del ámbito penal, jurídico y sobre todo en este momento quiero hablarles sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está en Nueva York con sede en Washington. Bueno, listo. Si no me equivoco, yo voy a compartir con ustedes dentro de este espacio donde pongo cualquier detalle en este video sobre la dirección exacta, y también en este video voy a hablar todos los detalles desde el ámbito jurídico de por qué y para qué se utiliza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dentro del ámbito jurídico. Nosotros cuando estudiamos derecho empezamos a estudiar el derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? Es una materia muy importante que nos permite a nosotros conocer el porqué de las leyes y cómo las leyes han ido cambiando la perspectiva de vivir en justicia desde la época romana en esencia, desde cómo se ejercía justicia hasta cómo se exigía justicia. Básicamente es eso. A pesar de que el derecho es una carrera y es una profesión donde siempre hay injusticias, lamentablemente es así. El derecho siempre es injusto. El abogado siempre va a tener el poder de coger la balanza y dar la perspectiva de un lado o del otro a su preferencia, y eso nunca estará bien. Ahora bien, quiero hablarles por qué el derecho en este caso es importante. Imaginemos que tenemos dos naciones dentro de un estado, dentro de un mundo, dentro de un planeta, dentro de una esfera de poder, en donde estos 109 estados, son 109 estados si no me equivoco, conforman la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA es un organismo, un ente encargado de hacer que la comisión envíe peticiones o demandas a la OEA. La OEA se encarga de hacer acciones legales para poder determinar el futuro de estos 109 estados en cuanto a sus peticiones. ¿Cómo se dan y por qué se dan estas peticiones en derecho? Y vamos a poner un ejemplo real con un incógnito por reserva. Primero voy a explicar qué es la reserva. La reserva es un estado que se anticipa a un hecho para guardar confidencialidad. La confidencialidad es algo importante, es un secreto que puede imponer un profesional en cuanto a la ética, porque muchos podrán decir que cuando un objeto de litigio empieza a difundirse de una forma u otra por medios de participación o mecanismos de acción, es solamente para conseguir ciertas elucubraciones. Entonces, el objetivo de este caso real es determinar que el objetivo principal es defender los derechos que han sido vulnerados o violados, y eliminar este contexto de proselitismo que no se intenta dar en este caso. Inicialmente es un caso de 108 páginas que ha sido presentado a vísperas de el 2022. ¿Y cómo actúa la ley? ¿Y por qué actúa la ley? ¿Y por qué se hizo este caso? Imaginemos que existen dos naciones en el sur de América. Está Canadá, está Estados Unidos, está en México, todo Centroamérica y todo lo que es el sur de América. Entre ellos hay países importantes que están en la comunidad andina, que es Perú, Bolivia, Colombia, Chile y algunos otros países que están excluidos, que son más los que están en el lado atlántico, que se excluyen de la comunidad andina.
Y si no estoy muy seguro, creo que Chile tampoco está dentro de esto. Pero hay organismos como la CAN, que es la Comunidad Andina, está la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es el tope jurídico de toda esta representación en América. De ahí existe lo que es el Parlamento Europeo, es toda la Unión Europea. ¿Y cómo actúan estas entidades, estas comisiones de países? ¿Y por qué se crearon estas comisiones y entidades de países? Principalmente se crearon para guardar y proteger los derechos de las personas que viven en estas naciones, excluyendo cualquier facultad que afecte y vulnere los derechos que se tratan de proteger, que están dados en convenios y cartas fundamentales de los derechos humanos. Si nosotros recordamos el primer inciso, el capítulo número 1 de la Comisión, que trata de proteger la Comisión, es el capítulo 1, es la proclamación, la Declaración de los Derechos Humanos, que es un derecho. Un derecho es la acción de tener la facultad de elegir, de dejar o hacer algo. Entonces es un derecho facultativo subjetivo, un derecho se debe reclamar, pero el Estado está obligado a defender estos derechos que han sido proclamados y han sido firmados, consagrados, para que tenga alguna razón esta Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Entonces el primer artículo dice: todos los hombres nacemos libres en iguales de condiciones y con los mismos derechos. Si la cita no es correcta, todos los hombres nacemos libres, iguales de condición y con los mismos derechos. Todos los hombres nacemos iguales, libres y con los mismos derechos. Dentro de esta innumerable cantidad de derechos, se hallan derechos conocidos y desconocidos para muchísimas personas. Conocer estos derechos no es sencillo para las personas y muchos ni siquiera conocen que existen. Entonces las Naciones Unidas tratan de proteger estos derechos. ¿Cómo hacen estos estados y la Comisión, más que nada la OEA y la Comisión de Estados Americanos? La OEA, la Organización de Estados Americanos, y la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para mí es lo más importante en el mundo jurídico dentro del ámbito internacional, de derecho internacional público, de derecho internacional privado, dentro de la ciencia política, dentro de cualquier derecho subjetivo, objetivo, de cualquier constitución. Un derecho está encima de cualquier otro derecho consagrado en la Constitución que se puede reconocer ante otros estados. Aunque en la Constitución del Ecuador hay unas claras deficiencias, hay Constitución, si no me equivoco, del 98-99, y hay otra Constitución que se dio en Montecristi, a la cual, por suerte, yo tengo certificación de la Constitución de Montecristi de 2008. Yo fui a una serie de conferencias de 2 días, de 48 horas aproximadamente, en donde a mí me ilustró el presidente de la Corte, de la Asamblea Nacional, que en ese entonces era el doctor Salgado, Hernán Salgado. Si no me equivoco, estábamos litigando sobre un caso respecto sobre derechos LGBTQ. Entonces estaban dando una sentencia en contra o en a favor. Estaban haciendo una sentencia, un debate público, en donde solamente un grupo de eruditos del derecho fuimos invitados y fuimos a hacer este acto de elevar el derecho a otro nivel, en donde el derecho se convierte en materialización, donde una sentencia oral, como lo determina la Constitución en uno de sus articulados, dice que las sentencias y todo acto jurídico se puede hacer de forma oral, rápida y efectiva. Entonces, ¿por qué surge aquí cuando una cosa es decir una cosa, o sea, hablar de una forma oral, expresarse con un amigo? Otra cosa es expresarse ante una institución, ante una organización,
y hablar sobre derecho y explicar que esta es la forma que se tiene que hacer por medio de la Constitución, que se ha dicho en la Constitución. Entonces no es algo que yo me esté inventando como ser humano. Entonces en la Constitución también, si tenemos la oportunidad de elegir la Constitución en uno de sus articulados, hay una sección, si no me equivoco, séptima o tercera, sección tercera o sección séptima, dice mecanismos de participación. Los mecanismos de participación incluyen que cualquier ciudadano libre, sea quien sea, puede presentar peticiones o pedir litigios o pedir demandas, denunciar o ejercer derecho en este país. La Constitución lo dice. Imaginemos que tenemos un orden. No es una imaginación. En el mundo jurídico existe un orden en donde las leyes, los códigos, las normas, las ordenanzas están en mayor o menor jerarquía. Imaginemos que esto del ordenamiento jurídico es algo que enseñan en primero, segundo, tercero, cuarto semestre de derecho, y que tenerlo a la mano es un lujo. Para la mayoría de personas es más sencillo poner orden jerárquico en el Ecuador. Para otros que tenemos más claro y que tenemos en este momento, por ejemplo, otorgar una explicación clara, con claridad, yo quiero decirles que imaginemos que en el mundo jurídico, el ordenamiento jurídico es así. Son normas, códigos, leyes orgánicas. Lo más top de lo top en el Ecuador es la Constitución de la República Nacional del Ecuador. Dentro de esta se halla de suelo las leyes generales. En el lado derecho del suelo, imaginemos que es una especie de superestructura. En el suelo se encuentran las leyes especiales, etc. Lo más top son las normas y la Constitución de la República. Luego están los códigos, Código Orgánico Integral Penal, ejemplo. Y luego vienen las leyes orgánicas, por ejemplo, la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, leyes especiales, por ejemplo, Ley de Tránsito y Seguridad Vial, o por ejemplo, Ley de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, o por ejemplo, Código Civil, o por ejemplo... pero esas están dentro de otro ámbito, o sea, es para litigar hechos de, por ejemplo, de a quién le pertenece este cuaderno, a quién le pertenece un teléfono, a quién se divorcia, a quién no se divorcia. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la Constitución es lo más top y, por ejemplo, nosotros nos dirigimos hacia ese derecho que creemos que es más top, que es mejor, que no solamente habla de divorcios, de a quién le pertenece a qué es usura, a quién le pertenece una cosa, qué es usufructo, qué es uso, posesión, tenencia, dominio y ese tipo de cosas que están dentro del derecho civil, nos vamos encaminando a forjarnos un futuro jurídico. Entonces yo me forjé un camino jurídico en mis años de estudio respecto al derecho internacional, que se llama DIP, derecho internacional público, derecho internacional privado, ciencia política. Es lo que más me encantó, lo que más me fascinó. Entonces yo me he ido especializando en ese aspecto. Entonces yo, respecto a lo que les voy a hablar, no les voy a hablar sin arbitrariedades y voy a evitar a grandes rasgos los silogismos, porque esas facultades todavía realmente no las puedo yo conferir y no me han conferido. Es simple, cuando uno tiene la facultad de hacer o dejar de hacer algo, los reconocimientos están dados por simple hecho. Entonces, listo. ¿Por qué surgió un caso? Bueno, yo he estudiado algunos casos, ¿no? El último caso que yo estaba estudiando es respecto a un caso de tránsito que hubo hace un tiempo, un atropellamiento de unas personas que salieron y atropellaron a estas personas y les sentenciaron a 3 años a pesar de que esta persona no tenía la culpa, que salieron 2 chicas sin ver al carro, al auto, al camión que venía y mató a estas personas. Entonces, a veces estar en el peor lugar
así uno sea inocente, puede ser castigado. Entonces un magistrado tiene que hacer el mayor esfuerzo para poder castigar a los culpables y defender a los inocentes. Son ámbitos donde es mejor tener reserva y decir no queremos introducirnos en esas vigas de la justicia, porque uno haya un nicho jurídico y es poderoso la esencia. La esencia es muy agradable para todos aquellos que intentan conocer, que intentan saber o que están dentro de este aspecto legal que quieran o no, afecta la vida de decenas de millones de personas. Una ley puede cambiar la vida de millones, de miles de millones de personas, quieran o no. Si se aprueba una ley en la asamblea, esta ley hace cambiar a miles de millones de personas. En un país, no se diga cuando, por ejemplo, la Comisión de Ámbito Jurídico dicta una sentencia. Una ley modifica el devenir de las personas. Y cuando el juez, el magistrado, dicta una sentencia, se tiene que ejercer esta sentencia, sí o sí. Entonces, estos magistrados yo los tengo sobre un pedestal porque sé que son personas justas, que es un gobierno, representan al lado del derecho, que no es político, que tiene el poder suficiente para estar tras bastidores haciendo justicia. Entonces, es lo más top del mundo, los jueces y los comandos en jefes. Entonces hay Chief Judge, que es un jefe, juez en jefe, y el Commander in Chief, que es comando en jefe. Ellos dos son la cúspide del mundo jurídico. Pueden poner en una caja federal, una prisión a personas por siglos o la eternidad por cometer delitos que afectan a personas, a muchas personas. Por ejemplo, un político que haga lesa humanidad, por ejemplo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, comete un crimen de lesa humanidad, eso ya lo sabe cualquiera, puede hablar sin temor, todo el mundo puede hablar sin temor y decir que estos tipos son delincuentes de provocar un delito de lesa humanidad, y un juez federal puede ponerlos a estos tipos por fuerza de ley en una prisión federal toda su vida, porque afectaron a miles de millones de personas hasta la actualidad. Ahora bien, imaginemos que una persona reconoce que sus derechos han sido violados constantemente, una y otra vez, y empieza a decir, un momento, vamos a hacer una acción constitucional. En la Constitución hay mecanismos, se llaman acciones jurisdiccionales. ¿Qué es una jurisdicción? Si nosotros entendemos la jurisdicción dentro de una esfera federalista, dentro de un gobierno que no es unitario, que no es república, sino no es centralizado, descentralizado, sino que realmente cada gobierno hace lo que quiera con sus recursos y los consiguen como quieran, pero sí hay leyes que los coaccionan de alguna forma. Por ejemplo, no queremos hablar in situ de los gobiernos porque mi objetivo no es juzgar a estos gobiernos que están, por ejemplo, aquí, y ahorita estamos hablando de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está como que en el techo de una superestructura. Imaginemos que entramos a una casa, ¿no? En una casa hay gobiernos corruptos que pueden hacerse, un ejemplo, un baño público. Hay los gobiernos justos que pueden ser la sala, las personas que se dedican a resolver los problemas. Entonces es igual que una casa, el gobierno. Por eso el gobierno de los Estados Unidos gobierna desde una casa que todos conocemos como The White House. Tiene sala de crisis, salón oval, sala de conferencias, sala de los tratados, sala de los presidentes.
etcétera, etcétera. Entonces es tan bonito, tan hermoso poder hablar de estos temas y reconocer que los gobiernos seccionales en el país no tienen nada que ver con estas cosas, porque desconocen los hechos. Pero sí, los gobernantes afectan a estas personas por hacerse los desconocidos, porque ellos toman las decisiones, como ya les había dicho, para cambiar el destino y el rumbo de miles y millones de personas. Y las personas que no reconocen estos derechos que están siendo vulnerados solamente son prescritos. Entonces, vamos a empezar diciendo qué hizo esta persona para evitar la prescripción de derechos. Entonces, él reconoce que estaban los derechos vulnerados, ¿no? Imaginemos que yo puse esa petición. Vamos, para que no sea tan robótica la situación, voy a decir voy a asumir, imaginemos que yo hice una petición, una demanda a la OEA, a la Comisión. Entonces, a conocimiento de todos los derechos, digo, no. Primer derecho vulnerado actual, derecho a la educación, derecho a la movilidad y, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué son las necesidades básicas insatisfechas? Como por ejemplo agua, luz, teléfono, comunicación, internet rápido, seguridad, X. Que están ya dentro de otros términos, como por ejemplo capacidad de elección. Y hay muchísimos derechos, pero bastantes. Entonces se reconoce estos derechos, ¿no? Se dice no hubo una detención ilegítima, hubo una detención ilegítima, hubo un escarnio ilegítimo, se reconoce